invitado de hoy nació en Montevideo el 22 de enero de 1980 y está en pareja con la diputada colorada María Eugenia Rosselló. Cursó sus estudios en el Colegio Elbio Fernández y a poco de inscribirse en la Facultad de Derecho, comenzó su militancia en la agrupación ballista Foro Universitario. Fue consejero de facultad y secretario del Centro de Estudiantes de Derecho, además de convencional, consejero de la FEU e integrante del claustro. Su militancia partidaria comenzó de cara a las elecciones internas de 1999 y poco después ingresó la primera delegación de jóvenes que se integró al Comité Ejecutivo Nacional, al tiempo que asumió como convencional. Fue asesor parlamentario, secretario letrado de la Corte Electoral y prosecretario del Partido Colorado. Durante las últimas elecciones tuvo una activa participación en la conformación del sector Ciudadanos, bajo el liderazgo de Ernesto Talvi, y resultó electo diputado por la capital. Actualmente ocupa el cargo de secretario general departamental de Montevideo del Partido Colorado. Bienvenido a Dato y Relato, diputado Felipe Schipani. ¿Cómo andamos? Fernando, Esteban, un placer. Mil gracias por la invitación. Qué aburrido debe ser para un diputado estar casado con una diputada. Lo que debe ser es, ¿no? Hay directorio los domingos al mediodía. Y la política está en todos lados. Pero fue algo muy natural porque con María Eugenia nos conocemos hace muchos años. Nos conocimos en la militancia partidaria. ¿En facultad también? No, en el partido. Militábamos en grupos diferentes y desde que nos ennoviamos en el año 99, la política forma parte de nuestras vidas. ¿Militaban en grupos diferentes dentro del Partido Colorado? Exacto, sí. ¿En cuáles estaban? No, dentro de aquel entonces lo que era el Foro Ballista, ajá, pero en agrupaciones diferentes. Ah, mirá. Y después, en el año 2007, de cara a la primera elección juvenil, conformamos un grupo de jóvenes en donde ella estaba y otros compañeros como Seba Sanguinetti. Y bueno, y a partir de allí empezamos a trabajar juntos. Y al tiempo nos pusimos de novio y ya estamos hace más de 14 años. O sea, lo que cambió con el tema de la presencia en el Parlamento es que, bueno, ahora nos dedicamos profesionalmente a la política. ¿A cuánto están los despachos? Pegados. Dice que van a hacer un boquete. Claro. Un boquete entre los están dos. como Manini y Moreira, ¿no? Hay varias parejas, Manini y Moreira. Hay varias, bueno, estaba y Perrone, ¿no? Perrone y Silvana Pérez Bonavita. Ahí está. Bueno, cuando se inició el periodo, estaba el fallecido ministro Bonomi y Susana Pereira. Claro. Danilo Astori y Claudia Hugo. Mujica y Topolansky. Claro. Hay varias parejas de legisladores. Bien. ¿Cómo hacen, de verdad, más allá de las chances y las ironías, cómo hacen cuando tienen libre para no hablar de política? Y bueno, yo te diría que es difícil porque nuestros contactos son también de la política, ¿no? Porque las amistades, uno dedica tanto tiempo a esta actividad que es lógico que sus vínculos más cercanos formen parte del elenco político. Y es natural también que cuando vamos a reuniones familiares, de amigos que no tienen nada que ver con la política, nos pregunten de temas políticos. Claro, entonces, ¿no cansa? Es omnipresente. Felipe. No, creo que no, porque somos tan apasionados de lo que hacemos que lo tomamos como algo natural. ¿Y qué pasa cuando no están 100% de acuerdo? ¿Qué debe pasar a veces? A nivel político, digo. Te diría que coincidimos bastante, pero conversamos los temas. Ella me ha hecho ver determinados temas, producto de, que hay distintas sensibilidades. Yo también le he hecho ver determinados temas. Por suerte trabajamos temas diferentes. Ella se ha enfocado más que nada en los temas laborales, integra la Comisión de Legislación del Trabajo, fue su presidenta, está metido mucho en los temas de la infancia, de la niñez, yo más que nada para el lado educativo. Nos complementamos muy bien en eso, pero hemos tenido instancias en las que hemos votado divididos, no hemos estado de acuerdo y lo hemos asumido con absoluta naturalidad. Y hablando de discrepancias, ¿qué pasó ayer cuando se votó el proyecto de internación compulsiva para adictos? Bueno, ayer lo votamos ese proyecto porque es un reclamo de las Madres del Cerro de larga data. Años hace que están luchando. Sí, hacemos desde la legislatura anterior. La diputada Reich, diputada de nuestra bancada, fue la que tomó este asunto, lo llevó adelante y creo que en definitiva lo que estamos generando es una gran herramienta para esas personas que sufren tener a un hijo, un sobrino, un familiar con adicción, que en los momentos de adicción no pueden expresar
la libre voluntad, libre consentimiento para poder incursionar en algún tratamiento. Entonces lo que plantea el proyecto es que en momentos de lucidez una persona pueda hacer una declaración anticipada. Miren, si me encuentro en un momento de adicción complejo en el que no pueda resolver, mire, yo con anterioridad declaré que quiero que me internen, que me traten, que traten de rehabilitarme. Eso básicamente es lo que votamos. Evidentemente esto generó algunos problemas en la bancada del Frente Amplio. Bueno, hace un rato, perdón, hablábamos recién por teléfono con la diputada Lustenberg y le preguntábamos justamente sobre ese tema y ella nos decía que la bancada resolvió, o sea, la bancada del MPP que estaba de acuerdo con él, salió de sala y se mantuvo el resto de la bancada del Frente Amplio. Sí, la bancada del MPP se fue, pues el Frente Amplio tiene una máxima que no vota dividido nunca. Es una decisión política que yo respeto, no es la que nosotros tenemos, porque hay muchos temas en los que hay diferentes posiciones, diferentes visiones. Por ejemplo, la eutanasia, ¿no? Claro. La mayoría de la bancada colorada la votó, pero hay otros legisladores que no votaron y cada uno es libre de votar lo que quiera. El Frente Amplio, se maneja de otra forma, es respetable, y los que estaban a favor de la iniciativa, ayer se retiraron de sala y quedaron los legisladores que estaban en contra del tema. También hubo votación dividida en esta semana, pero dentro de la coalición con el tema de la reparación a las víctimas de la guerrilla, ¿no? Hubo 2 blancos. Hubo 2 diputados que no votaron del Partido Nacional. Dimos también otro debate. Yo le comentaba a Fernando antes de empezar, fue una semana de una intensidad importante, porque estamos previo a la rendición de cuentas y por lo general se acumulan temas que después se dilatan porque el Parlamento se aboca 45 días a la rendición. Pero en el tema de la reparación, yo también creo que es un tema de estricta justicia. Yo en mi intervención reproduje un audio del general Sereñi, que le molestó a algunos legisladores, pero es la opinión de una figura que fue muy importante para el país, para el Frente Amplio. Sereñi lo que se preguntaba en ese audio, que era una entrevista con Never Araujo, ¿qué hay derechos humanos de primero o de segunda? ¿Hay muertes de primera o de segunda? ¿No tienen derechos los familiares de las víctimas de los grupos violentos a recibir un resarcimiento como recibieron los familiares de los asesinados por la dictadura? Entonces, es una cuestión de derechos humanos y de justicia. Y creo que el Parlamento lo que hizo fue, tratar de actuar con equilibrio, reflotando un proyecto de Tabaré Vázquez, ¿no? En el año 2007, Tabaré Vázquez remite al Parlamento el mismo proyecto de ley que votamos días pasados, ¿no? Que planteaba la reparación de las víctimas. Un proyecto de ley que era de García Pintos, que había sido presentado por García Pintos en el periodo anterior, que después lo presentó con el apoyo del presidente Jorge Valle, y García Pintos fue a conversar en el 2007 con Tabaré Vázquez, y en el marco, ¿se acuerdan de lo que era el Nunca Más? ¿No? Que Tabaré Vázquez había convocado en diciembre. Las independencias. ¿No? Que era un Nunca Más muy amplio, muy generoso, decía Tabaré. Nunca más un uruguayo contra otro uruguayo, nunca más un hermano contra otro hermano. Bueno, en el marco de esa visión, creo que lo posicionó como un gran estadista, se presentó este proyecto. Obviamente la bancada del Frente en su momento no lo apoyó, pero creo que y ahora tampoco. No lo apoyó, pero creo que es un paso que necesariamente tiene que dar el país para la reconciliación. O sea, no podemos analizar los hechos de la historia desde una visión hemipléjica, creo que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Sin comparar, obviamente, la violencia del Estado, el terrorismo de Estado es mucho más grave que lo otro, pero no podemos desconocer lo otro, ¿no? Que en gran medida también generó un caldo de cultivo para lo que después vino. Ustedes están allí, escuchan las posiciones cuando se argumentan. ¿Qué argumentaban los que no votaron? Bueno, a ver, el argumento básicamente siempre es el mismo. Se pone el énfasis sobre el terrorismo de Estado, sobre la violación de los derechos humanos en la dictadura, y se minimiza todo lo anterior, ¿no? Se minimiza la violencia política que se inició el país en la década del 60, ¿no? El surgimiento de los Tupamaros en el 62, con un claro propósito de derrocar un gobierno democrático. En aquel entonces un gobierno blanco colegiado. O sea, más democrático que ese gobierno no existía. Y yo creo que el error en el que se incurre es analizar los hechos históricos
desde una perspectiva hemipléjica, no tratar de abarcarlos en su totalidad. Por eso me parecía tan importante. Yo hablé el 27 de junio en la Cámara, hablé del nunca más y puse como ejemplo a Tabaré Vázquez, un presidente de izquierda, un presidente del Frente Amplio, que hizo un llamado amplio, nunca más ningún uruguayo contra ningún uruguayo, recogiendo también la muy buena inspiración de Jorge Valle, ¿no? Al que le preocupó mucho el tema, conformó la Comisión para la Paz para sellar definitivamente la paz. Sí, porque hasta ahí el tema de los desaparecidos era tabú. Y sí, hasta que conformó la Comisión para la Paz. Era un tema que no formaba parte de la agenda, y yo creo que es muy positivo porque habla de una evolución, ¿no? De que el tema de la memoria, el tema de los desaparecidos hoy esté presente, pero recordar lo otro no va en desmedro de los desaparecidos. O sea, hablar de la violencia política y condenar la violencia política y los grupos que se quisieron alzar contra la democracia no supone avalar el terrorismo de Estado. No. Hay que condenar toda la violencia. ¿No? Y condenar lo de antes también implica condenar, por ejemplo, a los escuadrones de la muerte. Totalmente, pero toda la violencia. Y cuestionar lo que pasó en aquellos años también supone cuestionar con dureza cuando vemos en algunos países del continente cuando hay procesos muy similares, ¿no? Los Maduro, lo que pasa en Nicaragua, en Cuba, en fin. La democracia se la defiende siempre, independientemente de quién sea el tirano de turno, ¿no? ¿Escuchaste las declaraciones de hace un rato de Cipriani hablando del efecto vacaciones, como le llamó, ¿no? Diciendo que ha bajado esta semana la cantidad de chiquitos que fueron a la puerta del Pereira Rosell. Él hablaba de que la semana pasada hubo entre 260 y 300 por consultas diarias, y que ayer, miércoles, hubo 169. Te pregunto porque tu posición respecto a este adelanto de las vacaciones en inicial y primaria. Bueno, no lo había escuchado a Cipriani, muy buen dato. Las vacaciones de julio tienen una génesis que es justamente cortar la transmisión de infecciones respiratorias. Ha sido históricamente la razón de ser de las vacaciones de julio. Y yo creo que todas las autoridades actuaron bien. El pedido que hizo en su momento Salud Pública las autoridades de la ANEP, y la ANEP adelantando las vacaciones de julio. Me parece que fue una decisión razonable, justamente para procurar no llegar a niveles de estrés en los CTI y que el sistema sanitario pueda responder ante una circunstancia que la semana pasada era bastante compleja. Por tanto, yo estoy de acuerdo con lo que han hecho las autoridades de la salud y las autoridades de la educación en adelantar y alargar, porque originalmente era una semana para la educación pública, se adelantó y son 2, pero bueno, me parece que la pandemia nos dejó enormes enseñanzas, y una de esas enseñanzas es que hay que privilegiar la salud, ¿no? Vos que estás en el tema educativo, ¿no conspira contra...? A ver, ya los chicos tienen relativamente a nivel mundial pocos días de clase, ¿no? Más, vos sos uno de los que más ha denunciado el tema, es más fuerte en secundaria, pero hay un nivel de ausentismo docente por distintos motivos importantes, licencia, faltas, paro, para lo que fuera. ¿No conspira todo esto contra el nivel educativo que antes de ayer publicó INED los resultados de los chicos y siguen siendo horribles, ¿no? No me acuerdo qué porcentaje no sabe hacer promedios, no tienen comprensión lectora. ¿Cómo vamos por ahí? Yo creo que hay que buscar siempre el fino equilibrio. Por supuesto que está absolutamente demostrado, así lo indica toda la experiencia internacional, de que cuanto más días de clase hay, mayores son los aprendizajes, por supuesto. Pero ante una circunstancia como la que planteó Salud Pública, las autoridades no tenían mucho margen, las autoridades de la educación me estoy refiriendo, porque si mañana se muere un niño por contagiarse en una escuela después de que las autoridades de la educación hicieron oídos sordos a un planteo de Salud Pública, es un escándalo nacional. Obviamente que hubiera sido preferible que no hubiera habido esa advertencia, que hubiera habido una semana como estaba establecido, pero se pueden buscar mecanismos, según he podido conversar con las autoridades de educación, para alargar quizás la finalización de los cursos. ¿Se está pensando eso? No sé si se está pensando, fue un tema que conversamos de forma de reponer
estos días que se están perdiendo. ¿Cómo estás viendo? Estamos hablando con el diputado Felipe Schipani. ¿Cómo estás viendo el manejo de la... Es un tema muy amplio, capaz que no nos dan 2 horas, pero ¿cómo ves cómo se está manejando el tema de la crisis o de la emergencia hídrica, Felipe? Y yo creo que el gobierno está tomando las medidas que están a su alcance. Este tema obviamente obedece a una circunstancia climática de sequía que es la más pronunciada en 70 años de la historia del país. Creo que el gobierno, ni bien empezó a advertir esta situación, ha tomado medidas. Ya cuando asumió el ministro de Ambiente, el primer ministro de Ambiente, Adrián Peña, recordemos que lo hizo en Aguascorrientes, ¿no? Dando un mensaje, y a los pocos días ya se estaba presentando la iniciativa privada para la construcción del proyecto Arasatí. O sea, yo creo que este gobierno tuvo reflejos. Este gobierno está impulsando la inversión en agua potable más importante de la historia nacional, como es este proyecto. Creo yo, de alguna manera, revirtiendo errores que se cometieron en el pasado y que los ha admitido el propio Mujica, ¿no? con enorme generosidad, de que se obviaron determinadas inversiones absolutamente necesarias en el tema de agua potable ante anuncios del entonces, yo recuerdo, ministro Eleuterio Fernández Huidobro, que fue uno de los primeros que planteó de que en Montevideo podía ocurrir un caos con una sola fuente de agua potable, ¿no? Entonces, ¿no se durmieron todos? Digo, esto no es algo que hace tiempo que, más allá de Huidobro, también lo habían dicho científicos, ¿no? Digo, está bien, a veces uno siente como que, bueno, este gobierno le echa las culpas, entre comillas, a la inacción de los gobiernos anteriores, los gobiernos del Frente Amplio le dice, bueno, pero ustedes tenían todo pronto para hacerlo y tampoco lo hicieron. ¿No es como que el sistema político en esto se durmió un poco? A ver, en lo que es la solución de fondo, yo creo que este gobierno actuó con responsabilidad, reitero. Cuando asumió Adrián Peña, primer ministro de Ambiente, en el año 20, asumió en Aguascorrientes dando un mensaje simbólico y a los pocos días ya estaba andando el proyecto Arasatí. O sea que desde la perspectiva de pensar inversiones a largo plazo para atender la cuestión, creo que este gobierno actuó con diligencia. Reitero, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, ¿no? Y hemos escuchado declaraciones de Astori diciendo que se privilegió otros proyectos de inversión, como la Antel Arena en desmedro de algunas obras que había que hacer en OCE, como la represa de Casupá y alguna otra más. Quizás, si tú me preguntás, bueno, en esta situación de estos últimos meses, ¿no habría que haber tomado decisiones antes? Bueno, quizás sí. Quizás esta obra que se está haciendo ahora para conectar, ¿no?, el río San Luis al río Santa Lucía y traer agua de ahí, bueno, hubiera sido posible hacerla antes. Capaz que sí, ¿no? Pero creo que el gobierno fue tomando decisiones con la información que se tenía. Convengamos que también había pronósticos que indicaban de que iba a haber precipitaciones que finalmente no llegaron. Ha habido una gran inversión, ayer lo comentábamos en la Cámara, para atender la situación de los más vulnerables, ¿no? El MIDES hoy está atendiendo a 500.000 personas con agua embotellada. Le sacamos el impuesto al agua embotellada. Creo que hay medidas que se están implementando, bueno, que procuran de alguna manera tratar de que los efectos de esta situación de crisis hídrica no sean mayores a los que hoy padecemos, y afortunadamente las lluvias de estos 2 últimos días nos garantizan que el nivel de salubridad del agua no va a ser peor del que hoy tenemos. Entonces, esperemos que pueda terminar esta obra, que pueda eso dar más recursos de agua para Aguascorrientes y que llueva, ¿no? Que va a ser la solución de fondo a este asunto antes de tener Arasatí, en donde ahí el país sí ya no va a tener este problema, porque ahí vamos a tener fuentes inagotables de agua potable. ¿Cómo te parás justamente frente al tema de Arasatí, Felipe, ante las críticas que se hace que la debería hacer OCE y no una empresa privada, que si lo hiciera OCE era mucho más barato, que si lo hace una empresa privada a la larga le sale mucho más caro al Estado? Bueno, el proyecto es un proyecto que data de la década del 70, o sea que es un proyecto muy viejo, y Fernández Huidobro lo planteaba con absoluta claridad y vehemencia, están los registros. El cuestionamiento del Frente Amplio es en torno al financiamiento,
Obviamente que se recurrió a un consorcio de empresas, porque estamos hablando de una obra muy importante. Y el mecanismo es, bueno, un mecanismo que ha sido muy utilizado también por otros gobiernos, la participación pública-privada, ¿no? O sea, el Estado se compromete a mensualmente, a partir de que esté operativo el proyecto, a pagar un canon. La crítica es que la diferencia es muy grande. Bueno, de costos. Pero lo que pasa es que no se tiene en consideración el financiamiento, ¿no? Pues esto se paga por plazo. Muchísimos años y el financiamiento 18 son, ¿no? 18 Sí, y el financiamiento es un costo, o sea que hay que agregar el costo del financiamiento. Claro. El tema es que hoy OCE no tiene 250 millones de dólares para invertir en un proyecto de esta naturaleza. Por eso tiene que recurrir a este mecanismo que es absolutamente indispensable, primero para no generar endeudamiento, ¿no? Con todos los corolarios que tiene eso en la macroeconomía del país. Sí, la otra vez, no me acuerdo qué senador del Frente decía, si lo hace el Estado, se va al diablo el déficit fiscal. Y bueno, y sí, y eso es importante, pues hay que explicarle a la gente. Muchas veces creemos que los economistas hablan de cosas etéreas. El déficit fiscal es importante mantenerlo bajo, entre otras cosas, para que tengamos créditos que sean con intereses razonables, porque si tú tenés un déficit fiscal alto, los organismos internacionales te bajan la calificación y después tenés que pagar intereses altísimos. Entonces, esas son las cuestiones económicas que habrán medido las autoridades del gobierno, y yo creo que es una buena medida la que se adoptó finalmente. Hoy se conoció información de la presidenta de UTE, de Silvia Emaldi, hablando de lo que le está costando al Estado el tema Gas Sayago, ¿no? Habló de que el proyecto insumió gastos por 217 millones de dólares, a lo que se suman hasta el momento 36 millones más por juicios pendientes, y hubo 30 millones por el juicio de la constructora OAS, más otros 5 millones de juicio por los pilotes que hay que sacar de la bahía y otros juicios menores. Además se agregan 125 mil de costos e impuestos mensuales que la empresa sigue gastando hasta que no se liquide, y que esto implica un gasto para el Estado de $1,5 millones de dólares anuales. Cuando estamos hablando de déficit... Algo que nunca funcionó. Por eso, cuando estamos hablando de déficit, cuando estamos diciendo que el Estado no tiene, o la OCE no tiene 200 millones para hacer Arasatí, se tiraron 256 millones de dólares a la basura. Increíble. En algún debate parlamentario, cuando se habla del tema de los pilotes y lo que cuesta sacarlos, yo lo que propuse es que habría que dejar esos pilotes, ¿no? ¿Tipo monumento? Y claro, el monumento al despilfarro. Como le dijo Zabalza Martínez. Despilfarro, eso fue increíble, porque se prendieron todas las alarmas. Todas las advertencias se hicieron, porque eso se pensaba cuando la Argentina de los Kirchner, se iba a sumar al proyecto y nos iba a comprar gas. Y pese a que Argentina se bajó, se siguió para adelante con esa inversión. Y con cosas que obviamente cuantitativamente no son relevantes, pero que sí hablan de una visión del asunto. Determinados gastos en la administración de Gas Sayago, por ejemplo, ¿se acuerdan? Los viajes al exterior, los máster que se pagaban, ¿no? Los catering, los masajes. ¿Cómo es que la justicia no encontró mérito para nada? Yo no conozco los vericuetos jurídicos de si hay responsabilidad penal o no. En todo caso, lo que evidentemente hubo fue un absoluto despilfarro, una absoluta responsabilidad en la planificación de las inversiones públicas. Y eso se enmarcó en un gobierno, recordemos, el gobierno de Mujica, que tenía una conducción económica con dos cabezas. ¿Recuerdan? Una en el Ministerio de Economía con Fernando Lorenzo, y otra en la OPP manejada por el MPP. Entonces, en ese gobierno se generó... ¿Quién era el director del OPP? No me acuerdo, me estaba pensando, no me acuerdo. Yo no recuerdo, pero era una tensión permanente. Y en ese gobierno pasó lo que pasó con ANCAP, ¿no? 800 millones de dólares, porque se hicieron inversiones absurdas. Un horno en Paysandú que hoy está sin uso, de 80 millones de dólares.
y otras inversiones absurdas. Bueno, y una barcaza también. Una barcaza, bueno, el Parlamento se tuvo que juntar un 1 de enero del año 16 justamente para tratar de salvar a ANCAP, que estaba al borde de la quiebra. 800 millones de dólares de pérdida. Ahora, Felipe, cuando uno escucha esas cosas, ¿no? Y en todos los gobiernos ha pasado que hay negocios mal hechos, agujeros negros o lo que fuera. Nadie está diciendo que haya sido por corrupción o delito, pero sí mala praxis, dijera alguno, ¿no? Mala gestión. ¿No debería haber alguna normativa que haga que los gobernantes o de turno, los administradores de turno, cuando cometen errores que le cuesten al Estado semejante cantidad de dinero que vamos a pagar durante tanto tiempo, no digo que se hagan cargo con su patrimonio, pero que haya algo de responsabilidad? Esa norma ya existe, artículos 24 y 25 de la Constitución, que dice que el Estado puede repetir contra los responsables de hacerle incurrir al Estado en algún tipo de responsabilidad patrimonial. El tema de nunca se ha aplicado. ¿Y por qué nunca? No está reglamentado, no sabría decirte, pero estoy totalmente de acuerdo. Y no entremos aquí a analizar si hay figuras delictivas o no, pero lo que hubo en aquel gobierno, porque esa era la tónica, un manejo irresponsable de los dineros públicos. Yo llegaba a contar así, abuelo de pájaro, 1.300 millones de dólares que se perdieron, pues sumarle los 800 de ANCAP, más los 200 de Gas Sayago, más los 200 de Pluna, recordemos Pluna, más los 100 del Fondes, más o menos, y sumala ante la arena, que está ahí, pero fue una inversión innecesaria. Estamos en los 1.300, 1.400 millones de dólares que se tiraron a la calle. Entonces, cuando viene una situación de pandemia como la que tuvimos, vaya si valoramos el valor del dinero y lo importante que hubiera sido para el Estado tener esos recursos para poder ayudar en otras políticas. Entonces, a mí me parece que esos años del país fueron terribles, terribles. Y ojalá nos sirvan que nunca más ocurra, ¿no? Para que cada peso que se gaste, esté marcado en una planificación y se sepa qué fin se quiere obtener con esa inversión. ¿Qué fue? ¿Burrés? Yo creo, no. Porque, a ver, a mí me cuesta creer porque, no importa si es una empresa privada o pública. Cuando a mí vienen y me dicen, Fernando, tengo un negocio. ¿Cuál? Se necesita este dinero y vamos a ganar esto. Yo simplemente, sin ser contador ni economista, hago una simple regla de 3 y le doy para adelante y le digo, no, hermano, esto no va a funcionar. Estamos hablando de un hecho que involucró a una enorme cantidad de técnicos, incluso ya no solo gente política, técnicos también, que siguen laburando donde estaban, que capaz que ni siquiera eran del Frente Amplio porque están ahí hace 40 años. ¿Qué es eso? Que le hicieron juicio al Estado cuando ¿Qué es eso? la despidieron mal, ¿no? El caso Marta Jara, por ejemplo. O sea, ¿Qué es? Puede haber, yo puedo decir, este fulano es un burro, este otro es un idiota, pero había docentes socios, ¿no? UTE y ANCAP. ¿Cuántos técnicos hay en esas dos empresas públicas? Falta de planificación. A ver, el rol de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es justamente, establecer cuáles son las prioridades de inversión del país y analizar las inversiones en un todo. Acá había vía libre y cualquiera hacía lo que le parecía, ¿no? Y ANCAP hacía lo que le parecía y Sendica allí estaba y desde UTE hacían lo que le parecían y se juntaron con ANCAP para hacer la regasificadora y Pluna hacía lo que le parecía y Pluna, los que estaban en el Fondes también. Pluna dejó pérdidas desde que se creó. Nunca nadie pudo. Me parece que lo que faltaba era una línea política, porque en aquel entonces todos advertíamos que Danilo Astori hacía un enorme esfuerzo, que toda esta situación le generó un enorme enfrentamiento con el presidente. Danilo Astori era el vice, ¿no? Uh-huh. Pero no había nadie que lograra alinear a todos esos emprendimientos personales, porque estaban todos en carreras personales. Sendic estaba en carrera personal, ¿no? Cose con estaba en carrera personal. Pero Sendic en carrera personal, ¿quién se la gestionaba? Porque lo hundió. Le salió muy mal, no hay duda que le salió muy mal, pero evidentemente no hubo un gobierno que estuviera atento a lo que hacían sus jerarcas, cada uno hacía lo que quisiera. Y así terminamos. Gabriel Frugoni,
Me figura acá como Exacto, director de la Ariel Oficina Friedman. de Planeamiento y Presupuesto, no tengo el conocimiento, no tengo el gusto, no. Felipe, tenemos que ir redondeando, pero no te podemos dejar ir sin preguntarte por la situación actual en la interna del Partido Colorado, ¿no? Se ven, hace poquito, con la semana pasada, hasta estos días, conocimos encuestas donde aparecen como principales eventuales candidatos para la gente que, a ver, Julio María Sanguinetti, que no va a ser candidato. Por ahí hasta apareció Talvi, que claramente no va a ser candidato. Aparece Pedro Bordaberry, que por ahora no va a ser candidato. ¿Qué pasa con el Partido Colorado a nivel de liderazgos pesados? ¿Cómo la ves vos? El Partido Colorado ha tenido en estos últimos años un enorme problema de liderazgo, producto de que quienes ejercían ese liderazgo renunciaron, ¿no? Nos pasó en el 17 cuando Pedro Bordaberry, que era el líder del partido, abandonó la actividad política a 2 años de las elecciones. Ahí formamos Ciudadanos, nos entusiasmamos con el proyecto que lideraba Talvi, y Ernesto, a los 5 meses de inicio del gobierno, renunció, se fue para la casa, dejó la política. O sea que eso ha sido realmente complejo para el Partido Colorado, ¿no? Nuestros últimos 2 líderes se fueron. Entonces, pensando en un futuro, el Partido Colorado es un actor clave para la continuidad de la coalición, ¿no? Como lo fue en la última elección. O sea, el gobierno de coalición ganó por 30.000 votos al Frente Amplio. Y no tengo duda que allí el rol del Partido Colorado en ir a buscar a ese elector de centro fue determinante. Y por tanto el Partido Colorado va a ser determinante para la definición de la próxima elección. Por eso es fundamental que haya un Partido Colorado fuerte. Bueno, eso se lo atribuyen todo, ¿no? Se lo atribuye Cabildo, se lo atribuye el Partido Independiente. No, pero eso está medido porque hubo estudios con posterioridad a la elección en relación a, bueno, qué candidato, qué partido llegó más al centro político de la coalición, y fue claramente Ernesto Talvi del Partido Colorado. Entonces, la elección se gana con los votos del centro. Entonces, allí tenemos nosotros creo que un rol importante a cumplir. ¿Cómo está hoy el Partido Colorado? Bueno, yo lo veo bien, ¿no? Veo un Partido Colorado que está haciendo lo que mejor sabe hacer, que es gobernar. Veo un Partido Colorado que tiene dirigentes que están desempeñando funciones importantes, que están gestionando el Estado y lo están haciendo bien. Y cualquiera de ellos puede proyectarse mañana a ser un excelente candidato y un gran líder del partido. Claro, pero una cosa es gestionar, porque, a ver, nadie puede discutir de pronto, mucha gente puede discutir, pero Gurméndez está gestionando bien, Robert Silva está gestionando bien, Adrián Peña, pero falta el que le inyecte la adrenalina al votante, ¿no? Falta aquella gente que contagia. Eso va a pasar en la campaña electoral. El tema que lo que estamos presenciando ahora es un adelantamiento de los tiempos electorales. Ya el Frente está lanzado con Orsi Cose, el Partido Nacional también. Cuando llegue el tiempo electoral, no tengan ninguna duda que el Partido Colorado va a tener muy buenos candidatos que entusiasmen a la gente y que logren encolumnar atrás de ellos una corriente colorada y ballista que le permita al partido tener una muy buena votación. Yo no tengo duda. ¿Has hablado con Pedro? Con Pedro no, tuve una conversación hace un año con él, no sé finalmente qué es lo que va a hacer, hay sobre su vuelta o no una gran incógnita. Yo creo que es bueno para el Partido Colorado que vuelva Pedro, sin perjuicio de lo cual yo no voy a acompañarlo. Seguramente esté en contra de Pedro en la interna, creo que fortalece al partido una buena interna. Y Pedro Bordaberry lo que asegura es una interna competitiva, pero más allá del candidato a la presidencia, que es lo que se elige en la elección interna, en la interna elegimos el liderazgo partidario. Y un liderazgo partidario, creo yo, tiene que tener cierta estabilidad en el tiempo, ¿no? Y Pedro en el año 2017 abandonó el liderazgo. Entonces, yo no sé si él viene con el ánimo de seguir o de irse volver para quedarse, para fortalecer al partido, para trabajar los próximos 5 años en esa tarea. Nosotros vamos a estar del lado de la renovación apoyando una propuesta de cambio, que represente las mejores tradiciones de lo que ha sido el Partido Colorado y el Valle. ¿Tenés tu candidato ya? Bueno, yo tengo un candidato que creo que es el mejor para el partido, que obviamente no lo estoy diciendo públicamente porque no hay definición de él, ¿no? Pero obviamente converso con los compañeros sobre eso y seguramente en los próximos meses
estaremos definiendo. Reitero, hoy lo que mejor podemos hacer los colorados es dedicarnos al gobierno. Eso es lo que están haciendo los compañeros que tienen aspiraciones, gestionando. La gente no está pensando en elecciones. Entonces, cuando los políticos nos desconectamos de los intereses de la gente, ahí empieza a fallar. Claro, pero no pierden rueda con los otros que sí ya largaron. Creo que no, porque hoy es bueno lo que decís, porque nosotros estamos en otra. Pero hoy la competencia es interna, o sea, la competencia es en el Partido Colorado, y hoy en el Partido Colorado no hay nadie que haya lanzado, y creo que hay un compromiso tácito, bueno, de arrancar de repente a fin de año, pero no a mediados de año o antes de mediados de año como han hecho otros. ¿A quién ves? Bueno, yo veo a varios compañeros con enormes condiciones. Tú hablabas de Gabriel Gurméndez. Bueno, Gurméndez, además de tener una larga trayectoria en el partido, es un gran gestor. Está haciendo una gran obra en Antel. Pero no es un hombre conocido por la gente, ¿no? Bueno, pero perfectamente se puede hacer conocer. Creo que Robert Silva es también alguien que se está destacando, liderando la transformación educativa tan combatida, pero tan necesaria. Hay un elenco de personas que quizás hace 5 años, cuando Pedro se fue de la política, no teníamos, pues no había escenarios para que esas personas se destaquen. Hoy estamos en el gobierno, estamos exhibiendo, creo yo, resultados, y creo que en definitiva eso lo va a valorar la ciudadanía. Muy Gracias bien. Felipe Schipani por haber venido. Un placer como siempre. Y un gusto estar aquí. Saludos a la diputada. Le mando. La vamos a tener que invitar a la diputada para que hable de él un rato, porque él hoy habló un rato de ella, para equilibrar la cosa, ¿no? Nos vamos a la pausa, son las 4:15 de la tarde, hasta las 5 hacemos Dato y Relato.